Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Otra vez repite, hermanito. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La tercera, hermanito. Porque todas las cosas. La segunda. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Gracias. Vamos a seguir estudiando la oración, un poder tremendo. Hermanos, para orar hay que creer. Y para creer hay dos palabras que tenemos que utilizar: el sí y el amén. Amén, hermanos, dice el apóstol Pablo, y siempre el hermano Germán, que Dios le bendiga su puntualidad, que Dios le bendiga su fidelidad. Siempre nos está poniendo versículos que nos está sacando estos cardiogramas espirituales a nosotros. Mire lo que él ha leído. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. O sea, quiere decir que nosotros no podemos bloquear ninguna promesa de Dios. Porque todas las promesas de Dios, lo primero que tiene que haber como respuesta en nosotros es en el sí. Y luego en el amén. ¿Por qué dice? Por medio de nosotros, ¿para qué? Para glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, antes de entrar a orar, y aun cuando estamos en el proceso de la oración, no vaya a permitir que sus sentimientos o sus pensamientos le estén diciendo que usted está orando bien. No, nosotros no oramos por lo que sentimos. Nosotros no oramos por lo que nos imaginamos. Nosotros no oramos porque, bueno, me parece o tengo la sensación. La Biblia dice que para orar y acercarse a Dios simplemente hay dos ingredientes vitales para que nosotros podamos conseguir lo de Dios. Quiero decirle algo: Dios ya lo dio todo. Dios ya no va a dar nada nuevo. Dios ya dio toda la promesa. Los calculistas de las promesas en la Biblia, bueno, dicen que hay 5,000, que hay 7,000, hay 10,000, cualquiera que fuera la cantidad. Dice la Biblia que todas ellas son en el sí. Quiere decir que cuando empezamos a orar, lo primero que tenemos que decirle a Dios: sí. Porque la palabra amén significa así sea. Como crees, así va a ser hecho. Porque si no hay una actitud o no hay fe de creer en Dios, va a ser muy difícil para que Dios, hermano, pueda responder a nuestro amén. Y en eso estamos viendo la actitud de Samuel. Samuel era un hombre llamado por Dios, escogido por Dios, nacido milagrosamente del vientre de Ana, su madre. Y le voy a decir algo: así como Samuel, también Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de resucitar. Pues nosotros ahora hemos resucitado con Cristo. Y usted tiene que
ahora voy a entrar a la oración para decirle a Dios sí y amén. No me importa lo que vemos, no debe importarnos, porque usted y yo no caminamos a ciegas ni tampoco caminamos por lo que vemos. Nosotros, nuestro destino, nuestra vida está marcada bajo las promesas de Dios y se activan solo con dos palabras: en el sí y en el amén. No hay otra forma, no hay, hermanos, no hay. Por eso que la gente, miren, hermano Germán, cómo nos da siempre buena palabra para que nos pueda a nosotros hacer reflexionar. ¿Y esto qué significa? Es lo que, hermano, la promesa de Dios se mantienen firmes. ¿Y por qué se mantienen firmes? Porque Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. ¿Quién es el voluble? Es el ser humano, sea hombre o mujer, tiene volubilidad. Por rato cree y por rato lucha, por rato no cree, y así vive en un ir y venir. Por eso dice Santiago que nosotros, hermanos, no debemos dudar absolutamente nada. Este que sea su sí y este que sea su amén. Cada vez que oren, mire, ¿quieres tú? Sí, allá. ¿Quieres tú? Así sea. Significa Dios ha cumplido. Porque nosotros lo tenemos todo en el Espíritu y de ahí se materializa. Gloria a Dios. Todo lo que crees en el sí y en el amén recién se va a materializar. Pero primero tienes que tenerlo en el sí de Dios y en el amén de Dios. Por eso dice la Biblia, cuando usted ore así, ¿qué está reconociendo? Que Dios es omnipotente. ¿Qué está reconociendo? Que usted y yo somos impotentes. Mire, dos palabras: reconocemos que Dios es omnipotente y reconocemos que nosotros somos impotentes. Y entonces nosotros tenemos que atender esto, hermano. Todos los que claman al Señor en medio de sus problemas, en medio de sus temores, para lograr y tener éxito, hay que decir que la promesa de Dios está activa siempre. No porque enfrentas un problema, no, sino esa promesa siempre está activa, porque tú no eres el único que pasa tal problema en todo el mundo. ¿Cuántos cristianos pasarán tu mismo problema? Yo no lo sé, pero sí hay personas. Entonces nosotros tenemos que testificar, hermano, que si clamamos a Dios tenemos una garantía inamovible. ¿Cuál es la garantía inamovible de Dios? Es que sus promesas son en el sí y en el amén. Y todavía dice todo. A ver, vamos a leer la Biblia. Hermano Martín, usted que está tan deseosa y ha venido con tanta voluntad de leer la Biblia. Salmo 138, versículo 3. Versículo 3, a ver, por favor. Palabra del Señor sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No tienes la Biblia? Sí, no tiene el pastor de la boca. Dice, el día en que te equivoques, me respondiste. El día que te invoqué, me respondiste. Fortaleciste el vigor en mi alma. Gloria a Dios. Gracias. Mire, el rey David daba gracias a Dios porque él siempre creía en el favor de Jehová. El rey David daba siempre gracias por el favor de Jehová. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Miren, hermanos, y
esto es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros creemos y tenemos la garantía inamovible de que Dios, en primer lugar, tú tienes que ser consciente que Dios te está escuchando. Porque si tú no tienes esa concepción, es difícil, estarías hablando como fariseo para ti solo. Lo primero que todos nosotros tenemos que aceptar es que Dios está en tu oración. Y aprovechar el momento de orar para pedirle perdón a Dios por todas nuestras debilidades, que nos pueda ayudar a renunciar a lo que no nos deja todavía acercarnos bien a Él. Romper, hermanos, que Él nos ayude a arrancar todo lo que para nosotros se ha convertido como un bloque que no quiere irse. Y entonces nosotros tenemos que entender esto, que la oración no está basada en sentimientos. Nunca comete el error, ay, no siento nada. Oiga, la oración no es un sentimiento, la oración es la comunión más especial que puede tener el ser humano con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted va a estar basado en sus sentimientos, si no tiene nada, no ora. Pero si se presenta un problema, hasta espiritual se vuelve. La vieja historia de mi primo, cuando no era director, oiga, estaba fiel, el pastor ayuda el domingo, el pastor cadena de oración, apúntenme a las 12 de la noche, ahora no viene y yo vengo, decía él, y llegó a ser director. Esa es la parte triste. ¿Por qué será? Oiga, si David siendo rey tenía esa comunicación con Dios, y David era un cantante y un guerrero que utilizaba la espada y mataba gente. La Biblia dice, hermanos, que una de las características que tenía David, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Eres fiel. Nosotros somos fieles. Eres fiel. Siempre dígale, él sí, que Dios es fiel. Y el amén es que tu misericordia hasta el día de hoy nos acompaña. Miren, mi hermano, qué tremendo es esto. Y por eso nosotros, el profeta Samuel, cuando ya Israel lo desechó, oiga, Samuel dijo, no, ustedes hagan lo que me hagan, yo no voy a dejar de orar por ustedes. Qué tremendo profeta, hermano. Qué tremendo profeta, hermano, que le diga, me han hecho daño y todo me están sacando, ya está bien, pero a pesar de eso, yo no voy a dejar de orar por ustedes, porque el día en que yo deje de orar por ustedes, soy pecador, estoy pecando. Quiero decir, lo que la Biblia dice más tarde es esto, que el que no ora está pecando. El que no ora, sin necesidad de agarrarse a pelear, sin necesidad de jalar los pelos, sin necesidad de hacer esto, está pecando. ¿Por qué? La Biblia dice, Samuel dijo, ¿qué quieren que yo peque? Yo voy a seguir orando por ustedes, no me importa si me han puesto al costado, pero yo voy a seguir orando por ustedes. Porque ese era un ministerio muy potente. ¿Sabe lo que sostiene nuestra vida espiritual? Es justamente la oración. Porque la oración es amarrar el yo, amarrar el egoísmo, amarrar, hermanos, el ego, amarrar los pies, amarrar la mano y dejar que el espíritu se mueva. Porque si usted no ora, esta carne tiene una habilidad. Y la Biblia dice, hermano, por eso dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, si usted no ora, dígale, Dios, perdóneme, Señor, el pecado de orar. Porque es bueno, orar es bueno, ¿sí o no? Amén. Porque Cristo dijo que es necesario, hermanos, velar y orar. Él lo dijo, hermano, bueno, con todo
Quiero haber dado bastante, sí. Es una lección para aprender. Es una lección. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. La iglesia donde está la campaña también está en el pozo, pero el agua no ha entrado. Y con todo ese volumen se ha ido a las otras casas. Gloria a Dios. ¿Por qué será? Porque hay un Dios que cuida lo que es de él. Amén. Así como te ha cuidado a ti, así como ha cuidado, Él no es porque nosotros seamos muy inteligentes, no es porque vivamos en una casa de cemento, no, es Dios. Y a su nombre se le gloria. Amén. Gloria a Dios. Es Dios, hermano, el Señor del ciclón, el Señor de la temperatura, el Señor del mar, el Señor del sol, el Señor de la luna, Él es el Señor. Y Él sabe. Amén, hermano. Sí nos da tristeza, pero nos vamos a levantar. Yo les he dicho a ellos, clamen a Dios y Él va a mandar cosas para ustedes, para todos. Y miren lo que dice la Biblia. Por eso dice la palabra del Señor, que Samuel dijo, yo no voy a dejar de orar. Nosotros no podemos dejar de orar, hermanos. Tenemos que estar orando siempre. Estas son señales, como me dice ayer una viejita en el mercado, estos son principios de dolores, hermito. No te asustes, son principios de dolores. Ya para otra ya no estamos, ya Cristo viene, ya. Hermanos, ese era el pensamiento. Y miren lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, ustedes deben orar siempre y no desmayen nunca. Orar siempre y no desmayar nunca. A ver, hermana Martín de Blas Arteaga, Mateo 26, 40, 41. Hermana Lucero Díaz Cueva, Lucas 18, 1. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. Y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad